Maestro Pereira, ¿nos puede decir qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial con la historia del arte? Sí, Flor, incluso antes de la Primera Guerra Mundial ya había una serie de acontecimientos importantes que influyeron en todas las invenciones que tuvieron lugar antes de la Primera Guerra Mundial y cómo la Primera Guerra Mundial, que tiene lugar en principios del siglo XX, influye poderosamente en las vanguardias artísticas y literarias. Entiéndase cubismo, surrealismo, expresionismo, y también en la literatura, James Joyce, Kafka y otros grandes escritores. Pero mucho antes, prefiero remontarme un poco en la historia. A finales del siglo XVIII hay que entender que tiene lugar la primera revolución industrial. ¿Qué cosa es eso? Bueno, eso es básicamente la máquina de vapor. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII. Esta la inventa James Watt, transforma la energía térmica en energía mecánica. Lo descubre porque su mujer está haciendo unos frijoles o no se sabe qué cosa y tiene puesto una olla ahí en el fuego y ella se fue y él estaba muy entretenido y de pronto siente que la olla, la tapa cae al suelo y se da cuenta que es que el vapor de agua tiene una fuerza enorme y está impulsando la tapa por el aire y se pone a reflexionar y descubre que el vapor de agua es una energía, es una forma de energía. Muchos millones de personas habían visto suceder eso de que se cae la tapa, ¿no? Pero nadie se había puesto a aplicar de forma ingenieril e ingeniosa esta fuerza al proceso de movimiento de ruedas dentadas, etcétera, etcétera. Eso es la revolución industrial, es la primera revolución industrial. Claro, incluye la locomotora y una serie de artefactos totalmente nuevos para el ser humano. A finales del siglo XIX, o sea, más hacia nosotros, se produce la segunda revolución industrial, que es cuando se aplican fuentes de energía distintas. Son básicamente la electricidad y el petróleo, que ya son más para nosotros, más cercanas a nosotros. Hay una tercera revolución que va a ser la energía nuclear, pero en esa no queremos entrar tampoco. Y la actual, que sería la cuarta revolución, es la informática. Vamos a quedarnos más bien entonces ya en la segunda revolución industrial, finales del 19, cuando empiezan a aparecer ya las fuentes de energía que conocemos como electricidad y petróleo. Hay otra serie de eventos e inventos importantísimos que van a jugar un papel tremendo en el arte, en el futurismo, en el hiperrealismo, en Thomas Bernhard, Kawabata, Robert Musil, una serie de escritores, ¿no? Esos son ya más cercanos, algunos son muy cercanos ya al arte, ¿no? Por ejemplo, la fotografía. Hoy mucha gente hace fotografías con alta calidad, pero hay que entender que el que inventa esto fue Nicephore Niepce, un suizo que era químico y que estaba buscando mecanismos de impresión del sol sobre una hoja con nitrato de plata, ¿no? Y en 1827 tira la primera fotografía. Luego están los hermanos Lumière, que son los que hacen la primera proyección de cine. El cine, ¿qué cosa es? Bueno, el movie, ¿no? Es imágenes en movimiento. De manera que Nicephore Niepce establece ya el mundo de las imágenes, pero todavía son imágenes fijas, ¿no? Hace falta que esas imágenes se muevan, que cuenten una historia para llegar al cine. Y eso es los hermanos Lumière en París, primera proyección en 1895. 1985. A finales del 19 hay una serie de inventos importantísimos. Está Madame Curie, el matrimonio Pierre y Madame o Marie Curie, ¿sí? Que están ya trabajando con la radioactividad asociada a los átomos. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues mucho, porque el mundo de los átomos va a ser muy utilizado, sobre todo por el puntillismo, con pintores franceses como Sarko.
y otros que ya los iré comentando en otros cápsulas de YouTube. En 1893 los norteamericanos inventan el automóvil, el chasis con 4 llantas y eso, el automóvil. En 1900, estamos ya arrancando el siglo XX, y la guerra va a estallar en el 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial. Ya los norteamericanos los alemanes, inventan el dirigible, también conocido como Zeppelin. ¿Sí? En 1909 los norteamericanos inventan el aeroplano. Y en 1914 estalla, como he dicho, la Primera Guerra Mundial. Para esto va a ocurrir algo terrible, son inventos letales, mortíferos, pero forman parte del desarrollo tecnológico de la humanidad. Lamentablemente, el desarrollo tecnológico y científico de la humanidad está ligado a la guerra. Es un hecho cruel, es algo deprimente, ya sé que es muy triste, pero es una realidad histórica que no ha cambiado por lo menos hasta este instante. La ametralladora con retroceso de ráfaga continua de 600 balas por minuto es un invento alemán. Y va ya a participar en aquella guerra que fue devastadora, porque el mundo estaba acostumbrado un poco a las guerras napoleónicas, ¿saben? Los cuadros marchando, los soldados iban adelante con unos tambores, otros llevaban una flauta, para cargar el arma había que agacharse disciplinadamente, darle con la baqueta al cañón, la pólvora, se levantaban otra vez, apunten, disparen, ¡pum! Y ahí a 100 metros de distancia se empezaban a meter balazos a la gente. Eso cambió por completo con inventos como este de la ametralladora. Y los tanques de guerra los inventan Gran Bretaña. El submarino, en la Primera Guerra Mundial, todo esto también lo inventa Alemania. El gas mostaza, por primera vez hay gases ya, guerra química, ¿no? Que ahora está prohibida, por cierto. Pues ya en la Primera Guerra Mundial tenían el gas mostaza, los alemanes sobre todo. La guerra aérea, el uso del avión lanzando bombas incendiarias y gas mostaza era una práctica habitual ya a finales de la Primera Guerra Mundial. Está el lanzallamas, esa arma terrible que vemos en algunas películas de Vietnam y eso, ¿no? Que va tirando llamaradas así, ráfagas de fuego. Todo esto que estoy contando va a crear una depresión profunda en Europa, un clima de escepticismo, sobre todo pesimismo, desolación, sobre todo entre la juventud. ¿Por qué la juventud? Porque ya los viejos no iban a ir a combatir. Ya esos estaban jubilados y no eran considerados aptos para el reclutamiento y el servicio militar. Entonces los jóvenes eran los que eran lanzados como carne de cañón a esta carnicería terrible de lo que se llamó guerra de trincheras. Todo eso va a generar, ya digo, una especie de vacío espiritual, una crisis en la conciencia europea y un derrumbe de los valores del siglo XIX. Y es, por lo tanto, el fin de la Belle Époque. Belle Époque quiere decir la bella época, que tiene lugar en toda Europa, pero marcadamente en París, en lugares como el Moulin Rouge, el Molino Rojo, el Cancan. Es decir, la época de la felicidad, la alegría, cierta abundancia y un buen nivel económico en toda Europa. Ese es el fin de la Belle Époque. Estos acontecimientos van a influir muchísimo en los jóvenes artistas y en los jóvenes escritores. También hay que decir que entre 1905 y 1915 Albert Einstein da a conocer su teoría de la relatividad. Importantísimo porque va a reemplazar la gravedad, la física clásica, que es la gravedad newtoniana. Entre 1915 y 1930 ya nos estamos alejando de la guerra, porque la guerra termina en el 18, pero de todas formas quiero mencionarlo, surge un nuevo concepto en física, que serán los físicos que elaboran la teoría cuántica, de que tanto se habla ahora, ¿no? Heisenberg, Schrödinger, Max Born, etc. Este es el panorama que yo quería comentar hoy, es decir, para que se sepa que el arte y la literatura no son cosas desencajadas de la realidad, sino que siempre tienen alguna conexión con la realidad y con los contextos históricos. Eso es todo por hoy. Muy buenas tardes. Adiós.